Buenos días a todos, el Señor los bendiga. Estamos nuevamente con esta realidad que nos ha tocado. El Señor ha querido que así sea de esta manera, en que los domingos nosotros nos congreguemos a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube. Y sabemos que por todo lo que está pasando viene a nuestra mente, a nuestro corazón, inquietudes, preguntas, preocupaciones, temores, angustias. Es también interesante que precisamente es lo que nos lleva a buscar más al Señor. Cuando vienen estas situaciones, nosotros estamos con el radar puesto para escuchar a nuestro Señor. La semana pasada y este mes en particular estamos precisamente haciéndonos la pregunta: ¿qué es la iglesia? Y hablábamos de Hebreos capítulo 13, ese último capítulo de ese hermoso libro que habla tanto del Antiguo Testamento apuntando a Jesús. Y hablamos de una serie de elementos en ese último capítulo sobre lo que es amarnos los unos a los otros. Y terminamos ese tiempo enfocando que en el redil del poblado nosotros queremos practicar todo lo que el Señor nos pide a partir de ser hijos obedientes, hijos que están creciendo en la fe, que se están formando, que toman leche espiritual no adulterada, que obedecen al Señor en todo lo que Él nos pide, el bautismo y caminar en la fe. Discípulos que son fieles, discípulos que caminan detrás de Jesús, que aprenden a Jesús y quieren vivir la vida en este mundo como Él la vivió. Discípulos fieles y también siervos que tienen esta calidad. Anhelamos que los siervos del redil sean tanto mansos como humildes, al igual que nuestro Señor, quien sirvió de una manera tan especial a sus discípulos y a este mundo. Pero quiero que empecemos hoy reflexionando sobre lo siguiente. En todos nuestros contextos de iglesia escuchamos esta frase que es muy común. La frase es: ore por mí, ore por mí. Hay una situación difícil en la vida, hay un problema familiar, un problema laboral, un tema de salud, como lo estamos viviendo en este tiempo, un asunto de una enfermedad que todavía no tenemos el control. Y la palabra que viene a toda hora es: ore por mí, ore por mí. Lo otro que escuchamos muchos cristianos diciendo: yo voy a orar por ti. Y anhelamos que así sea, que en la intimidad, en los grupos pequeños que utilizamos para orar, oremos por estas necesidades. Esa es una realidad que todos enfrentamos, la oración. Pero ¿qué si tú lees en la palabra de Dios? Y esto no es nuevo, porque el año pasado el pastor Raúl nos habló de este mismo pasaje y hace varios años también tuve el privilegio de compartirlo. ¿Qué si Jesús mismo fue el que oró por nosotros, por su iglesia? ¿No tendríamos que examinar muy bien esa oración? ¿No tendríamos que entenderla para este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero cualquier tiempo en la vida del cristiano? ¿Cómo fue que Jesús oró? Porque la verdad sea dicha, la oración refleja lo que nosotros conocemos de Dios. Cuando tú oras, yo sé que es difícil uno estar orando y escuchando lo que los demás están diciendo, pero refleja lo que tú conoces de Dios, refleja tu teología, también refleja lo que más te importa, lo que es esencial. Entonces, si Jesús oró por su iglesia, al hacernos la pregunta ¿qué es la iglesia?, es fundacional, es central. No es la oración del Padre Nuestro que Él nos dijo: cuando ustedes oren, oren así. La oración que vamos a mirar y a estudiar hoy, en reverencia, es la que más central queda en el Evangelio, la que Jesús hizo con su Padre y que el evangelista Juan registró. Un evento tan íntimo, tan sagrado,
Así que al leer este texto yo quiero invitarte a entrar en un terreno sagrado. Así como el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que vas a tocar es sagrado. Cuánto más la oración del Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, cantamos hoy. Habla con su papá en intimidad. Así que hablamos nuestras Biblias en Juan capítulo 17. Para aquellos que no están familiarizados con este evangelio, el inicio de Juan marca el hecho de que Jesús era el Verbo y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Luego Juan describe con 7 títulos quién es Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para terminar el evangelio, Juan registra que la razón por la cual el Espíritu inspiró a Juan para escribir este evangelio es para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios y tengan así vida eterna. Este texto, desde el capítulo 13 hasta el 17, narra una sola noche en la vida de Jesús. Una sola noche cuando le lavó los pies a los discípulos, cuando comió con ellos. Y en ese contexto, esta oración, como les decía, es terreno sagrado. Leamos juntos estos versos que Juan recogió para nosotros como quien está detrás de la puerta escuchando una conversación. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos son del mundo como tampoco lo soy, no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre,
así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Padre, nos unimos para orar por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Al entrar en esta gloriosa intimidad, te queremos pedir, Señor, que nos muestres por qué oraste así. ¿Qué propósitos tenías, Señor, aquella noche en que fuiste entregado? Al orar esta oración tan importante y tan central para la iglesia, ¿por qué no oraste solo por los discípulos que tenías allí alrededor, sino que anticipaste orar por nosotros, el redil del poblado, hoy en medio de un confinamiento como en el que estamos? Entonces, Señor, déjanos estar atentos a lo que tú quieres, que aprendamos de tu oración y que de esa forma, Señor, tengamos esperanza en este mundo, sentido y propósito. Que no andemos, Señor, como quienes andan a la deriva, sino que realmente comprendamos el por qué tú oraste así. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estos capítulos del 13 al 17 ocurren en una noche, pero los primeros versos del 1 más o menos hasta el verso 6, hasta el verso 8, hablan sobre la oración que Jesús hace por él mismo. Jesús hace una oración por sí mismo y él ruega al Padre algo así como una rendición de cuentas. Y él está diciendo: los que me diste, hay como un trabalenguas, los tuyos, los que me diste, te los entrego y te los devuelvo. Y expresa unas palabras tan profundas como que tu Hijo sea glorificado. Y esto está apuntando a ese tiempo específico que dice que ha llegado la hora. El Hijo de Dios glorificado no solamente porque vino y se hizo hombre, encarnó, sino también porque murió en la cruz del Calvario y te dio vida y me dio vida. Esa es una gloria magnífica. Sin Jesús tú y yo no tendríamos la oportunidad de orar. Pero es Jesús aquí quien está expresando en los primeros versos. Esa es una gloria increíble. El Evangelio, la gloria de Cristo, quien vino, se hizo hombre, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Esos primeros versos, como una introducción íntima entre el Padre y el Hijo, expresan también algo central del Evangelio. Esta es la vida eterna. Y la resume de esa forma: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Luego de expresar estas palabras tan íntimas, tan profundas y tan centrales, él dice: ahora yo ruego por ellos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El ruego que Jesús hace al Padre por su iglesia. Como les decía, es tan central en la fundación de una iglesia que deberíamos poner Juan 17 en nuestras constituciones, más que otras cosas. Porque aquí reza lo que el Señor pensaba y quería en el plan de la misión de la iglesia. Se los dejo en 4 palabras que están allí en el texto. La primera es el ruego que el Señor hace diciendo: protégelos. Míralo conmigo ahí, el verso 11.
Padre Santo, protégelos. Luego, santifícalos en el verso 17. Santifícalos. Luego, en el verso 21, que todos sean uno. Que todos sean uno. Finalmente, verso 24, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que estén conmigo. Protégelos. Santifícalos. Que sean uno, la unidad. Y estar con Jesús, la comunión. Cuando uno piensa en esta oración de Jesús, comienza hablando de protégelos. ¿Por qué crees tú que Jesús inició orando por ti y por mí, por la iglesia de Cristo, su iglesia a lo largo de la historia de la humanidad, de la iglesia del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, con protégelos? ¿Por qué oró por el redil del poblado? Protégelos. ¿Por qué oró por ti y por mí? Protégelos. Ahora miremos estos elementos de protégelos en el verso 11. Sígueme ahí. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en primer lugar. Con el poder de tu nombre. Ahora, no es solo decir, como alguna vez escuché, que uno va caminando por un lugar inseguro, sales sin tapabocas y empiezas a decir, Señor, en el nombre de Jesús, protégeme. No es una frase estribillo o, como se entiende en culturas orientales, un mantra que tú usas para decir que el Señor te protege. No, es en el nombre de Jesús. Y dice, protégelos con tu nombre, hablando del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en esta oración? Y es que lo que nos protege no es decir un nombre sencillamente, sino conocer a ese Dios que se ha revelado en su palabra. En Juan se expresa esa revelación de quién es Dios, como les dije ya, con los yo soy, pero en muchos otros textos del Antiguo y del Nuevo Testamento se nos habla de quién es Dios. Cuando comienza Jesús hablando de que protégelos es con el poder de su nombre. Recuerda Moisés, cuando Moisés iba a hacer esa tarea descomunal y él le preguntó al Señor, Señor, ¿y si me dicen quién me envió? Por Dios, a una tarea tan imposible. Y el Señor lo mira y le dice, diles que yo soy, te envía. Nosotros somos protegidos en el nombre de yo soy. Yo soy el que soy. Somos guardados en el nombre del Dios Trino. Y expresa ese verso algo tan misterioso porque dice, en el nombre que me diste para que sean uno. El propósito de la protección es que seamos uno, que experimentemos la unidad. Ya hablaremos más adelante en profundidad sobre el tema, pero luego dice lo mismo que nosotros. Está hablando que el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y la primera manera en que el Señor nos protege es de la división. De que nosotros andemos esta vida desmembrando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo desmembramos el cuerpo de Cristo? Bueno, ¿hablas mal de tu hermano? ¿Hablas mal de tu iglesia? ¿Hablas mal de Cristo mismo? La oración que comienza haciendo Jesús es una invitación profunda que el Padre, con su poder, con su nombre, con su carácter, intervenga y guarde a aquellos que son su iglesia. Que los mantenga en unidad. Luego dice esto, que está haciendo esto público para que haya un gozo, para que haya una alegría.
Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Como expresando que en el gozo del Señor está también nuestra fortaleza, en el gozo del Señor está nuestra protección. Él es quien nos da un verdadero gozo en este mundo y en esta vida. Fíjate que la petición de Jesús de protección no es necesariamente, Señor, protégelos para que no pierdan su status quo. Y aunque suene tan difícil en este tiempo, Jesús no oró para que no experimentáramos sufrimientos. Algo que tal vez nosotros necesitamos entender un poco mejor a la luz del Evangelio. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Tu vida no es para vivirla en este mundo. Tu vida es para vivirla en la eternidad conmigo. No oró para que fuéramos protegidos del virus mortal. Oró por que fuéramos protegidos del maligno, de Satanás. Jesús sabe lo que puede hacer Satanás con una pandemia como el COVID en su iglesia. Jesús sabe el miedo que puede infundir el mal en los cristianos en este tiempo y lo que puede hacer de alejarnos de la voluntad del Señor, de alejarnos del plan hermoso que Él tiene con su iglesia en todo tiempo. Hermanos, no somos la única generación de cristianos que ha sufrido. Toda la generación de cristianos por épocas ha sufrido y es cuando más el Evangelio ha brillado. De hecho, es muy triste leer en los anales de la historia que es cuando la iglesia ha tenido más comodidad, que se ha corrompido, que ha traído más tristeza, que ha enlodado el nombre de Cristo. Por eso Jesús ora por ti y por mí. No que seamos guardados del sufrimiento o de la muerte, porque eventualmente llegará a nuestras vidas, sino que seamos protegidos de aquel que está interesado en que tú y yo no lleguemos hasta el fin. Está interesado en destruir a su iglesia, en apuntar a sus ovejas como lobo que entra, como ladrón que llega en la noche. Guárdalos del maligno. Por eso es que Jesús mismo, cuando Pedro se le acercó, le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Y ni siquiera las puertas de Satanás pueden destruirla. Las puertas de la casa del diablo no pueden destruir a su iglesia. Así estemos confinados en nuestros cuarticos, en nuestras casas, así estos lugares se destruyan, la iglesia continúa porque Jesús dijo, esas puertas no pueden prevalecer ante la iglesia de Cristo Jesús. Espero que tú digas en el fondo, amén. Que esa es su palabra y Él mismo nos ha dicho que ni el mismo Satanás puede destruir a su iglesia. Por eso Jesús oró, protégelos del maligno. ¿Recuerdas la oración que Jesús hizo por Pedro? Es la misma que Él hace por ti y por mí. En este tiempo del COVID, Jesús ora diciendo, como le dijo a Pedro, yo he orado por ti. ¿Para qué? Porque serás zarandeado. Y he orado no que no te zarandeen, sino que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Porque escasea la fe. Escasea la confianza en Dios.
Eso es lo primero que viene como una bruma cuando aparecen los números que saltan por el COVID, hasta pastores angustiados debajo de una cama gritando. Créeme que tampoco es el triunfalismo de salir sin protección. Lo que el Señor nos dice es confianza en Él. Esta primera oración que Jesús hace, de ser protegidos del maligno, ser protegidos de la incredulidad. Por eso creo que una de las tentaciones más grandes que enfrentaremos nosotros, por la cual Jesús oró de esta manera, es la incredulidad, de sentir que Dios no nos va a proteger. La incredulidad de creer que Dios va a poner su mano cuidadora. Tú estarás en esta tierra hasta que el Señor diga, es Él quien sabe el día y la hora en que tú y yo partiremos. Cada persona que ha partido por el COVID, cada persona que ha partido por una enfermedad, Dios ha destinado ese día y la hora. Nadie puede llegar al cielo y decir, Señor, te adelantaste. ¿Por qué el Señor le va a decir, estabas destinado para partir a mi presencia por un virus mortal? ¿O por otro tipo de enfermedad? ¿O porque me caí del baño? Por cualquier otro tipo de situación en la vida. ¿Cuántas veces esta oración ha sido efectiva en ti? Protégelos. ¿Cuántas veces el Señor te ha protegido del mal? ¿Cuántas veces el Señor ha guardado a cristianos del mal, del maligno? Recuerdo una persona que me dijo un día, todos los días que me asomo al balcón hay una voz que me dice, tírate, tu vida no sirve, tírate. Lo mejor que puedes hacer es acabar con tu vida hoy. Hasta que en un momento esa persona cayó en cuenta y me cuenta cómo Dios iluminó su corazón y dijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que conozco, que tiene el poder para preservarme hasta el último día que Él mismo haya designado, te vas. Y esa voz tuvo que huir en el nombre de Jesús. Si en este tiempo hay una tentación tan grande en tu vida, si hay algo que Satanás está como trayendo a tu ser, levántate en el nombre de Jesús y dile, Señor, gracias por orar por mí. Gracias por orar por esa protección que necesita mi ser de un individuo que es maligno y destructor. La segunda oración que Jesús hizo, santifícalos, verso 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y hemos hablado que ser santificado, y para claridad de todos, es ser apartado para un uso específico. Como cuando he mencionado también esto, cuando las mujeres tienen en su casa, en su cocina, la ollita que es exclusiva para el arroz. Nadie me toque esa olla para nada. Está separada, está apartada, está, diríamos en términos coloquiales, santificada para el arroz. Cristo en la cruz del Calvario hizo que los discípulos de Jesús, tú y yo, su iglesia, fuéramos separados, apartados para un uso sagrado. De tal manera que Jesús mismo dice en Juan que ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. ¿Recuerdan esa palabra? Ustedes ya están limpios por la palabra, porque el uso de la Biblia constantemente es lo que hace que nosotros seamos limpiados de tanta mentira de este mundo. Romanos nos dice eso, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y eso opera a través de la palabra. Te pregunto, si tú todos los días, 24 horas al día escuchas reggaetón, ¿ok? O rap,
o rock, o música romántica, o música para planchar, depresivo. Pero saca solo 5 minuticos para leer la Biblia. ¿Qué tendrá más poder en tu vida? ¿Qué tendrá más efecto en tu vida? ¿La malnutrición de la palabra o la sobrealimentación de todo aquello que te trae tanta tristeza, desolación y destrucción a la vida? Jesús lo dijo claro en su oración: santifícalos, apártalos, sepáralos, pero en tu verdad, es decir, en tu palabra, porque Él mismo dice, tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo es el que obra y aplica la palabra para que el cristiano sea limpio, sea limpiado. Mencionemos esto que hablamos ahorita del punto número 1, de ser protegidos. ¿Cómo es que opera la palabra de ser limpio de la incredulidad? Si tú estás entrando en esa sensación de desprotección, de que Dios no me va a guardar, Dios no me va a cuidar, viene la palabra del Señor y te dice con firmeza sus promesas. Te dice lo que Él tiene en su plan. Jesús, el buen pastor, dijo que todas las que están en su mano, ninguna de ellas se va a perder. ¡Qué descanso para el alma! ¡Qué descanso para la vida que vive angustiada cuando les dice, no se angustien por lo que han de comer o lo que han de beber! Vuestro Padre que está en los cielos, sabe lo que ustedes tienen de necesidad. Por nada estén angustiados, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento, toda percepción y toda emoción guardará tu vida en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo la palabra santifica? ¿Cómo la palabra limpia? Ese es un uso muy importante de la palabra. Y hablando de santificarlos, ser santificado. 1 es ser limpio y apartado. 2, como dice el texto, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Ser santificado y ser limpio por el Señor no es solo vivir una vida plena, tranquila, sino para cumplir una misión que Dios nos dio. Ser santificado es cumplir esa misión sagrada para cual el Señor te apartó y apartó al redil del poblado. ¿Para qué el Señor apartó al redil del poblado y los congregó? Hoy en YouTube, no sé cuántas personas estarán mirando, pero si tú eres parte del redil, el Señor te ha reunido en este redil para que cumplas una misión. Si no la conoces, lee Mateo 28. Ve por todo el mundo y haz discípulos a todas las naciones. A Medellín, cualquier ciudad de Colombia, cualquier ciudad de Latinoamérica, cualquier ciudad del mundo, tú necesitas ser testigo de Jesús. Pero vivir el Evangelio en tu vida, esa es una misión muy importante, vivir el Evangelio en tu propia vida, que tome carne y hueso el Evangelio y que todo lo que tú digas, pienses, hagas, sea para la gloria de Dios. Ser apartado no es para decir, como en algún tiempo de la historia de la iglesia, yo estoy como un monje allá guardado y soy santo porque estoy apartado y escondido. No. El Señor mismo en este verso tumba todos los monasterios. Porque dice, yo los he enviado. Y reitera, los he enviado al mundo. No son del mundo, pero los envío al mundo para que entren
en las casas, para que entren en los trabajos, para que entren en las esferas de la sociedad y sean santificadores, agentes santificadores del nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, que lo leemos en la oración del Padre Nuestro, es traer la obra de Cristo a nuestras vidas donde estamos. Y que eso se refleje, que traiga bendición a los demás. Dirías que tu casa, dirías que tu trabajo es un escenario en el cual Dios te está santificando. Y en el que, como Él mismo dice, yo me santifico a mí mismo. Es decir, allí está mi nombre presente. ¿Quién soy yo? Está presente. Y quizá eso enfatiza mucho más la tarea de la iglesia en tiempos del COVID. ¿Qué debemos estar haciendo los cristianos en este tiempo? Si nos vuelven a encuarentenar por otro espacio de tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Ya llenamos todas las series de Netflix, entonces ahora Disney, o miremos todos los programas de YouTube que aparezcan. ¿Esta es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia será sencillamente entretenerse porque por fin nos dieron un descansito. No. Yo los he enviado como tú me enviaste al mundo, yo los envío. Sé testigo de Jesús. Ora por este mundo que se está cayendo y se está perdiendo. La iglesia es casa de oración a todas las naciones. Ora, intercede. La iglesia está de rodillas. Evangeliza, habla de Cristo. Es una buena oportunidad en este tiempo. Otra vez que la gente vuelve a tener temor. Ya dejaron de pasear, ya dejaron de gastar su dinero. Ya se están dando cuenta de los índices tan altos de mortalidad que tiene el COVID aquí en Medellín. Entonces, muy buen momento para evangelizar. Discipula a otra persona. Sea un siervo para la gloria del Señor en los escenarios donde Él te ponga. Pero si en este momento tu vida está sucia por el pecado, pídele a Jesús que este ruego vuelva a traer limpieza a tu vida. Que su palabra limpie tu vida. Si es una ocasión de tanta tentación por la pornografía, si estás solo, sola, pídele al Señor que venga y te proteja del maligno. Que limpie tu vida, tu ser. Él ya rogó por tu limpieza, por ser apartado, por tener una misión y un propósito. Si tu vida está teniendo pérdida de propósito y sentido, yo no sé qué hago aquí encerrado trabajando. Llevo un año encerrado trabajando. Hoy el Señor te recuerda que tienes una misión, sentido y propósito en Él. Tercera oración o ruego que hace Jesús. Verso 20, repetido de los versos 11 en adelante. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Y está hablando de la unidad. Fíjate que Jesús no solo oró para que fuéramos protegidos del maligno, no solo oró para que fuéramos santificados, apartados para una misión sagrada, pero también oró que estuviéramos en unidad. Y lo primero que menciona Jesús es que esa unidad se expresa por creer en el mensaje de ellos. Fíjate que no desconecta Jesús la unidad del mensaje del Evangelio. Dice ahí, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Se refiere a la predicación de la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio por los discípulos. Quienes crean en ese Evangelio llegan a ser parte de la iglesia del Señor
Y entonces por eso Jesús ruega para que seamos uno. Y expresa algo muy importante acá, porque está diciendo que nuestro ejemplo para ser uno no es el mundo ni un equipo de fútbol. Qué bueno, tan unidos que son. La unidad es la misma Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan que en la Trinidad existiera la crítica? Pero ¿cómo así que a mí es el que me toca ir a morir en la cruz? ¿Ustedes se imaginan que en la Trinidad existiera los celos y la envidia? Pero ¿cómo así? Que toda la gloria es para el Padre. ¿Ustedes se imaginan que en la Trinidad existiera el orgullo? Que yo sí hice esto. La Trinidad, cuando lees la palabra de Dios, te darás cuenta que es esa maravillosa comunidad eterna, diferente a ti y a mí, en la que fluye un amor perfecto, en la que fluye una honra sin igual del uno hacia el otro, en el que el rol de cada uno es específico, pero ninguno está envidiando al otro, al contrario, se están expresando afecto. Y ahí es donde apunta Jesús, que sean uno, como tú y yo lo somos. Que sean uno, como tú y yo lo somos. Una unidad a partir de lo que Él mismo dice. De la gloria, verso 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Muchas maneras Jesús expresa, por el mensaje de ellos, por la gloria que me has dado para que sean uno. Está hablando aquí que la unidad de la iglesia no será a partir de gustos. Lo que pasa es que en el poblado va la gente estrato 6 y 7. Entonces yo me siento de ese estrato y allá voy. No, es que en el redil del poblado va la gente más joven. Entonces chévere porque allá hay unos jóvenes y me conecto. No, es que a tal iglesia yo voy porque allá tienen toda la infraestructura que a mí me gusta. Entonces eso sí es una iglesia y allá yo voy. La unidad está centrada en el Evangelio. Estamos unidos en Cristo, centrados en el Evangelio. Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, expresa que la única manera en que tú y yo podemos relacionarnos como hermanos en una iglesia es por la mediación de Cristo. No será el dinero, no será la posición social, el trasfondo, los idiomas que hable, los títulos que tenga, los países que haya conocido, las universidades que haya pisado, las iglesias que conozca y pastores muy queridos de la ciudad, del país y del mundo que me conozcan a mí. No es por eso. La unidad está centrada en el Evangelio. Y Jesús oró por esa unidad. Porque quiero decirte y advertir que muchos en nombre de la unidad han sacrificado el Evangelio. No, es que es mejor sentirnos cerca, tranquilo. Tú crees en aquello, yo creo en esto, él cree en otro. No, hagámonos juntos, que el Señor oró por unidad. Y esa es la unidad. Tú crees en el cuarzo, ven, claro. Tú crees en esta otra cosa, ven, no importa, no hay ningún problema. La unidad, tierna unidad. No es una unidad romántica, es una unidad que costó la sangre del Hijo de Dios. Es una unidad que se ve reflejada en una cruz. Y es a través de la unidad del Evangelio que tú y yo podemos vivir y llamarnos iglesia. Caminar juntos según sus propósitos. Y caminar juntos para su misión, para cumplir esa tarea que Él nos ha encomendado. Y por eso termina este ruego de unidad
que de esa manera la gente va a reconocer que el Padre te ama y me ama. No hay nada mejor que un papá. Y si tú eres padre, lo sabes. Yo tengo 2 hermosas hijas. Seguro estarán viendo este mensaje. Y no hay nada mejor que el corazón henchido de un padre cuando sus hijos se aman, cuando comparten, cuando están en unidad, cuando a pesar de desacuerdos caminan juntos. Pero no hay nada más triste que ver un padre llorando porque sus hijos no se hablan, porque sus hijos ya no se quieren, ni se tratan, ni se ayudan. Sus hijos están distantes y lo peor, no les importa lo que ocurra con el otro. Como el hermano mayor con su hijo, con su hermano menor, el hijo pródigo. No le importó nada. Por eso es que Jesús mismo dice que para esta unidad Él descendió, se hizo hombre, nuestro hermano mayor, Jesús, y murió en la cruz del Calvario, para que el amor del Padre esté con sus hijos. Y Él no hace acepción de personas. Quien está en Cristo, no solo nueva criatura, sino que tiene el amor del Padre en su vida. Cristo ha posibilitado que el Padre te ame a ti, como dice la canción, mi Padre me ama tanto. Y no ama a unos más que a otros. No creas que ama más a los bautistas que a los pentecostales. No creas que ama más a las iglesias independientes que a las iglesias estructuradas y con denominaciones. Él ama a sus hijos en Cristo Jesús profundamente. Y lo que es más interesante, si leíste bien ese verso, es que el Padre nos ama igual que ama a Jesús. ¿Sabías eso? A mí me ha devanado los sesos pensar y lágrimas han corrido que el Padre me ama igual que Jesús. Yo no puedo entender, me cuesta entender que Él ame a este ser tan quebrado de la misma manera que ama a su Hijo perfecto. Pero cuando miro la cruz lo entiendo, que Él murió por mí y me salvó para recibir ese amor de Padre. ¿Hay algún hermano con el que tengas que arreglarte en este tiempo? Yo he tenido que hacerlo en muchas ocasiones, hermanos. Personas con las que no hemos estado de acuerdo, ha habido división, pero Dios ha traído con el tiempo restauración. Y he podido verles y abrazarnos y llorar y reconocer que es más importante la unidad centrada en el Evangelio que ganarme el punto. El amor en Cristo realmente gana. Y la última petición, ruego de Jesús, que estén conmigo en el verso 24, para ir cerrando esta oración tan hermosa de Jesús por su iglesia. Protégelos del maligno. Santifícalos, límpialos y guíalos en esa misión sagrada. Que sean uno en Cristo, centrados en el Evangelio, no uno, como el mundo lo dice, pero que tengan comunión conmigo, que estén conmigo, dice el verso 24. Padre, quiero, ese es un ruego y un anhelo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Qué deseo tan maravilloso de Jesús. Qué deseo tan hermoso querer estar contigo y conmigo. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En riqueza y en pobreza. Sea que Él te añada más o sea que Él te quite mucho. Porque Cristo amó a su iglesia como una amada. Por eso quiere estar contigo y conmigo. Y así termina esta petición, con el ruego de que estén sus discípulos, por los que Él muere, que estén con Él.
Dice que vea mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, dice al finalizar. Y este verso, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, recoge lo que comienza diciendo en el capítulo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Conocer a Jesús y conocer a la Trinidad por medio de Jesús no es un conocimiento intelectual. Muchos nos quedamos en esas realidades de doctrinas, de conocer teología. Entonces, quiero conocer a Dios, dígame en qué seminario estudio. ¿No? Dígame cuántos libros me leo para conocer a Dios. ¿Cuántos predicadores brillantes tengo que mirar para conocer a Dios? ¿Con cuántos líderes cristianos de renombre tengo que juntarme y untarme para conocer a Dios? ¿No? Conocer a Dios es en el diario, como Jesús lo dijo, pero tú cerrada la puerta, entra en lo secreto. Allí, como Jesús lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El anhelo de Jesús es estar contigo y conmigo. Por eso Él dice que nos dará a conocer más quién es Él, nos dará a conocer más quién es el Padre, para que ese amor esté en nosotros constantemente. Conocer más a Jesús es recibir más del amor del Padre. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Tienes una relación constante, vibrante con Él? No te estoy diciendo si vienes a la iglesia y menos en este tiempo. No te estoy diciendo si tienes amigos cristianos o si sabes mucho de algunos versículos. Te estoy diciendo si conoces a Dios. Conocer a Dios, eso no se puede imitar. No lo puedes copiar todos los predicadores habidos y por haber, leerte todos los libros, pero conocer a Dios es algo de tu experiencia, decían los reformados, que conocer a Dios es conocerle experimentalmente, por medio de la experiencia, y no solamente de una manera intelectual. El ruego de Jesús al final de su oración es por estar con nosotros y que le conozcamos más. ¿Cómo está tu relación con Dios en este tiempo? Y quizás en medio del confinamiento una buena oportunidad para ir de rodillas ante nuestro Dios, conocerle más, buscar con deseos profundos su presencia y su rostro, como diría el salmista. Yo busco tu rostro. Yo busco tu rostro, Señor. Para reflexionar y orar. Te quiero hacer algunas preguntas. Porque hablamos de tentaciones que se pueden levantar en este tiempo. Por eso Jesús oró. ¿Cuál sería una que tú estás enfrentando? ¿Te sientes desamparado, desprotegido? ¿Como si Dios se hubiera olvidado de ti? ¿Estás viviendo una vida sin sentido y sin propósito, que ha abrazado todo tipo de pecados y viviendo, como dice el mismo Juan, en el mundo? ¿Tienes la tendencia a apartarte y generar división con tus críticas, con tus envidias, con tu orgullo? ¿Estás viviendo con la sensación de que el Señor está lejos de ti? ¿Cuál de estas, dirías tú, es la tentación más grande que enfrentas? Porque, para terminar, quisiera que le pidiéramos al Señor que los efectos de esa oración sean claros para nosotros hoy.
¿Tú crees que Jesús oye tus oraciones y responde según su voluntad? Yo creo eso. ¿Cuánto más? Él responderá a las oraciones del Hijo amado, precioso que fue a la cruz. ¿Cuánto más Él responderá a las oraciones del maravilloso buen pastor de sus ovejas? Te invito a orar. Cierra tus ojos. Y respóndele primero tú al Señor. Habla con Él en este momento, allí en tu sala, donde te encuentres en tu casa, con quienes estés, no te distraigas. Respóndele al Señor si hay algo de lo que su palabra te ha dicho hoy, que necesitas responderle a Él. Señor, en esta hora yo quiero poner delante de ti mi vida y la vida de aquellos que nos llamamos cristianos por la obra de Cristo. Que en este tiempo tan incierto, tan complejo, el enemigo ha venido a traer incredulidad. Como en la parábola de los campos y la semilla, ha arrancado la semilla del corazón, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre Celestial, esta oración de Jesús sea efectiva en nosotros, Redil del Poblado, hoy, Señor. Esta oración que hiciste la noche en que tú fuiste entregado y que pensaste que lo más importante era interceder por tu iglesia que estaría en estos tiempos del COVID tan inciertos, Señor, y oraste, protégelos en tu nombre, guárdalos del maligno. Oro, Señor, por aquellos que están siendo presos de las garras de Satanás en este tiempo. Que tu oración, Jesús, sumo sacerdote, venga con poder, Señor, a ser efectiva y a liberar cautivos de Satanás. En el nombre de Jesús te clamamos por eso. Padre, oramos que hagas del Redil una iglesia santa, una iglesia que camina en la misión y los propósitos de tu palabra y no perdida en los propios reinos, perdida en acumular, perdida en tantas distracciones, Señor, perdida en tanto entretenimiento de este mundo que se nos abre en el confinamiento. Padre, santifica tu iglesia con tu palabra. Haznos hombres y mujeres de rodillas ante ti, pero de pie a un mundo para hablarles del Evangelio, Señor. Padre, yo te pido por la unidad, que se haga efectiva la unidad de tu palabra, del Evangelio en nosotros. Señor, tú sabes que seguimos siendo pecadores y nos cuesta llamar a alguien y pedirle perdón. Y nos cuesta decirle a esa persona que nos ha herido, te perdono en el nombre de Cristo Jesús. No me debes nada, así como ya no le debo nada en Cristo al Padre. Pero libra de la amargura a los que viven en amargura, Señor. Libra de la división a aquellos que viven criticando de la iglesia, de sus pastores, de cualquier elemento que no les gusta, Señor, del orgullo, de la envidia cuando ven que otros están creciendo en la fe y tienen dones que tú les has dado, Señor. Libra al Redil del Poblado de ser una iglesia apartada de sus iglesias hermanas. Que podamos caminar juntos, Señor. Y así demostrarle a Medellín y al mundo que tú nos amas. Libra tu iglesia, Padre,
de querer vivir una vida apartada de ti, independiente, llena de normas, pero no de vida espiritual que emana de estar contigo, Señor, que emana de pasar tiempos contigo, Jesús. Que nuestras primeras horas del día estén bañadas por estar contigo, Señor. Que los tiempos adicionales que nos das para estar en casa sean tiempos para buscarte, que nuestros hijos y la gente alrededor realmente tiemble cuando hemos estado en tu presencia, Señor. Y tú resplandeces en estos cuerpos pecadores. Gracias, Jesús, por orar por tu iglesia. Porque ni las puertas del infierno van a prevalecer ante ella. En el nombre de Jesús. Amén.